que es el grupo de las palabras invariables, que son aquellas que no se modifican de acuerdo a género y número, que están petrificadas, por decirlo de alguna manera. Y aquí están entonces los adverbios, las preposiciones, los artículos, los conectores y las locuciones prepositivas. Como primer aspecto, entonces, tenemos los verbos. Vamos a revisar, entonces, que los verbos son todos aquellos elementos de la gramática que van a indicar acción o movimiento. Esta acción o movimiento puede ser manifestada a través de una quinesis, es decir, un movimiento evidente, por ejemplo, jugar, por ejemplo, caminar, brotar, etcétera. Y están las otras acciones o movimientos que son imperceptibles al ojo humano, por ejemplo, pensar, que también es un verbo, también indica un movimiento, pero no es perceptible al ojo humano. De acuerdo a la conjugación, podemos reunir en el español los verbos en tres grupos. Aquellos de la primera conjugación que terminan en ar, aquellos de la segunda conjugación que terminan en er, y aquellos de la tercera conjugación que terminan en ir. Ahí tenemos amar, soñar, cantar, comer, beber, toser, vivir, parir, sufrir. De acuerdo a si este verbo y su raíz o base varía, es que se van a clasificar en regulares e irregulares. Entonces tenemos, por ejemplo, que el verbo amar, si le sacamos la desinencia, la declinación ar, que es la terminación de la primera conjugación, nos queda am. Para saber si este es un verbo regular, cada vez que yo lo conjugue, tiene que mantener el am. Y así es, yo amo, yo amaba, yo amaré, se mantiene la am, es regular. En cambio, el verbo soñar, si lo conjugo en primera persona singular presente del modo indicativo, yo sueño, ya sabemos que inmediatamente hay una modificación de la base, no se mantiene el sueño, entonces este es un verbo irregular. Yo sueño, yo soñaba, yo soñaré, lo convierte en un verbo irregular. Dentro de los verbos, a manera general, y recordar cierta materia que está archipasada, tenemos que los verbos se pueden clasificar también, una vez que ya se conjugan, de dos maneras: en las formas personales y en las formas no personales del verbo. Las formas no personales del verbo van a ser aquellas que no se les puede atribuir esa acción a ninguna persona gramatical. Recordemos que son 6 las personas gramaticales, 3 en singular, yo, tú, él, y 3 en plural, nosotros, vosotros, ellos. Estos verbos no se les puede aplicar a ninguna de esas personas gramaticales. Dentro de esas formas no personales están el infinitivo, que es el nombre del verbo y que terminan en ar, er, ir, por lo tanto nos indica a qué grupo de conjugación pertenece el verbo. Ahí está el caso de limpiar, coser, dormir. El gerundio, que nos va a indicar que la acción se está realizando. De hecho, la terminación es ando, y endo, como por ejemplo limpiando, cosiendo, durmiendo. Y el participio, donde se nos indica que la acción ya ocurrió. El verbo termina en ado y también en edo, por ejemplo, limpiado, cocido, dormido. Estos infinitivos este infinitivo, el gerundio y el participio, es súper importante que volvamos a recordar que estas formas no personales del verbo no se les pueden atribuir a ninguna persona gramatical, a ningún pronombre personal. Por lo tanto, cuando uno dice reconozca los verbos conjugados, estos no deben ser reconocidos, no deben ser encerrados, por ejemplo, en un ejercicio, porque no están conjugados, excepto si van al lado de un verbo auxiliar, ¿ya? Dice, los modos verbales. En grandes rasgos no vamos a profundizar mucho en lo que es el verbo y sus modos y sus tiempos, pero lo vamos a ver ahora de gran manera. Los verbos los podemos reunir en 3 modos. Todos ustedes saben que podemos reunirlo en el modo indicativo, que es la acción presente e inmediata. El modo subjuntivo,
que aquello es aquella donde se establece un deseo y que generalmente para conjugarlo lo tenemos que conjugar con el pronombre relativo que. Por ejemplo, que yo amaba, que tú amabas, o que yo ame, perdón, que yo ame, que tú ames, etc. Ya es la forma más fácil de reconocerla. Y el imperativo, que es el modo donde se va a pronunciar una orden para que otros ejecuten. Por lo tanto, en el modo imperativo no hay primera persona. Esto lo vamos a ver en profundidad en la próxima clase, donde vamos a ver los verbos regulares e irregulares. Hay que recordar que para algunos autores el modo condicional o potencial es un modo y para otros autores es un tiempo dentro del indicativo. Eso va a depender del autor y el estudioso de la gramática, ¿ya? En este caso lo dejamos como un modo aparte y yo hago esa salvedad, ¿ya? Y el modo potencial o condicional va a ser aquel donde se va a poner una condición para que se ejecute cierta acción. Luego vamos a ver los diferentes tipos de verbos y esta es una clasificación que hay que es de acuerdo al tipo de oración donde van a aparecer, ¿ya? Estos tipos de verbos generalmente se clasifican de acuerdo, por lo menos los dos primeros, de acuerdo a la presencia o ausencia del complemento directo. Vamos a verlos entonces. Primero está el verbo intransitivo. El verbo transitivo es el verbo que necesita un complemento directo para poder ser comprendido. De otra manera, el verbo y la oración quedan incompletas. Veamos el ejemplo. Dice, ella compró. Si yo un día llego acá y digo, chicos, ella compró, la oración queda incompleta. No se entiende cuál fue la información que yo quise entregar. Y aquí se necesita obligatoriamente un complemento directo, que es lo comprado, una manzana. Y en ese sentido, la oración gramatical va a tener un sentido gramatical. Un sema. Va a tener un sema. Entonces, el verbo transitivo es aquel que necesita un complemento directo. Por otro lado está el verbo intransitivo, que es aquel verbo donde no necesitamos complemento directo, porque el verbo ya lo lleva implícito en sí. Es decir, el verbo supone un complemento directo. Estos son unos verbos bastante especiales, porque en general son fenómenos de la naturaleza, ¿ya? Fíjense acá. Ayer llovió. Si yo digo, ayer llovió la lluvia, es una redundancia. ¿Ya? Los vicios idiomáticos los vemos la próxima semana también. Ayer llovió, el verbo llover supone lluvia. O sea, si hablamos en un lenguaje objetivo, como lo veíamos en una de las clases anteriores, si hablamos objetivamente, al decir, ayer llovió una lluvia, estoy cometiendo un vicio idiomático que es la redundancia. ¿Ya? Si en un lenguaje objetivo yo digo, ayer llovió, se entiende. Pero si yo necesito poner, por ejemplo, en poesía, ayer llovió una lluvia, qué sé yo, una lluvia de pena, estoy utilizando la metáfora, etcétera, ahí se entiende. Pero en un lenguaje objetivo, los verbos intransitivos no llevan complemento directo. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, aquí están, como les decía yo, los verbos que indican fenómenos naturales, como por ejemplo llover, granizar, temblar. Lo único que puede llover es lluvia, en el estricto rigor. Lo único que puede granizar es granizo. Lo único que puede nevar es nieve. Temblar, temblor. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el verbo vivir? ¿Qué es lo único que se puede vivir? La vida. Ahora, ¿qué pasa con el verbo morir? ¿Qué es lo único que se puede morir? Chicos, en regiones, la vida.